Civilización en crisis. ¿Estamos hoy presenciando la caída de un modelo civilizatorio, el que nos ha regido hasta el día de hoy? Es una pregunta que me gustaría poder explorar en este video, dejando en claro desde un inicio que no soy especialista, solamente un aficionado a la lectura y a investigar sobre estos temas, pero siempre desde una perspectiva de aficionado, no de especialista, ¿ya? Me gustaría poder contar con vuestra interacción en los comentarios. Esta vez te pido encarecidamente a ti que estás viendo este video que pudieras participar. Te lo voy a agradecer muchísimo, porque me interesa saber la opinión que tengan ustedes respecto al tema que se va a tocar a continuación. Así que, esperando poder contar con tu apoyo, tanto en los comentarios como en el botón de suscribir y en el like al video, vamos inmediatamente con la exposición del día de hoy. ¿Por qué caen las civilizaciones? Las distintas civilizaciones que han habido a lo largo de la historia conocida, porque anda tú a saber cuántas otras civilizaciones hubieron antes de los escritos, ¿ya? Ese es tema para otro video. Y si nos acogemos a la perspectiva de Toynbee, que es uno de los principales autores sobre el que me quiero sostener el día de hoy, nos vamos a encontrar que hay ciertos comunes denominadores en la caída de las distintas civilizaciones de la historia que se podrían estar repitiendo ahora en la civilización hoy en día, que ya se repitieron antes con modelos que cayeron y que quizás, y solo quizás, estamos presenciando la caída de un nuevo proceso civilizatorio. Toynbee es un autor de distintos libros e investigaciones que plantea una dinámica que explica el cómo se configura una civilización. Él habla de una minoría creativa, ¿ya? Que viene a ser una élite que guía a las sociedades con su ejemplo, una disciplina, con una visión de futuro. Aquella debe ser lo suficientemente fuerte y convincente como para que la mayoría siga ese modelo que se está planteando. Entonces, la caída de las civilizaciones empieza cuando esa minoría creativa pierde credibilidad, pierde legitimidad. En ese momento se transforma en una minoría dominante, que impone una visión, que impone una disciplina. Y esa pérdida de legitimidad generalmente va a estar asociada al sentido trascendente que tiene y ha de tener obligatoriamente esa minoría creativa, ya sea una orientación religioso-espiritual asociada a un orden cósmico, a una disciplina, a una virtud, a un honor, a un arate, como se habría dicho en la cultura griega antigua, ¿cierto? Cuando esa minoría se aleja de esa orientación original, ¿cierto? Empiezan a aparecer fenómenos como el relativismo, el hedonismo y el cortoplacismo. No sé si te suenan en las sociedades actuales. Con aquello entonces se asume que, lejos de lo que uno podría pensar, que las civilizaciones caigan por invasiones externas, por plagas, por crisis económicas o lo que sea, no. La caída de las civilizaciones es siempre desde dentro, desde el pilar que soporta esa norma social que sustenta a ese grupo humano, a ese ecosistema humano. Toynbee nos habla de lo que es el proletariado interno, haciendo un poquito la referencia, ¿cierto?, al concepto del proletariado marxista, ¿cierto? Pero aquí no es desde un punto de vista económico, sino más bien desde un punto de vista psicológico. El ciudadano promedio
deja de creer, deja de confiar en sus líderes, pierde lealtad al sistema, y eso conlleva a fragmentación social, crisis de identidad y empezar a cuestionar los valores básicos de ese modelo civilizatorio. Entonces, lo que se plantea a grandes rasgos es que una civilización cae cuando primero cayeron los valores que sostenían ese modelo. Cuando se pierde, ¿cierto?, esa capacidad de generar un sentido. Y eso quizás ya lo podemos estar viendo en tu país, en mi país y en seguramente cualquier país desde el que se esté viendo este video, en donde las élites gobernantes, las élites que representan el orden, ¿cierto?, que representan, ¿cierto?, el camino a seguir, al menos en teoría, ya no cuentan con credibilidad y ya no cuentan con la lealtad del ciudadano promedio, más allá de sectores politizados y polarizados que van a existir siempre. Siguiendo esta línea, la de Arnold Toynbee, que nos hablaba de la pérdida de los valores como base fundamental para la caída de las civilizaciones, me quiero adentrar en el pensamiento de un filósofo que personalmente influencia mucho mi filosofía de vida, que es Friedrich Nietzsche, que también directa o indirectamente nos habla de razones para creer que podríamos estar cerca de un colapso civilizatorio también hoy en día, sobre todo con su famoso Dios ha muerto, lo cual no es, como muchas veces se piensa, un enunciado teológico, es más bien una metáfora cultural, ¿ya? Porque con eso él plantea que los valores supremos que sirvieron de base y fundamento para el modelo civilizatorio occidental se han perdido, lo cual genera una desestabilización de la base de la estructura civilizatoria. En este caso él hacía la crítica hacia la civilización occidental específicamente. Nietzsche, que nunca aprendí a pronunciar adecuadamente su apellido, por cierto, pero se entiende, nos decía que de la mano con la, comillas, muerte del Dios, venía una etapa de nihilismo, donde ya nada tiene un valor intrínseco, donde ya las jerarquías se pierden y todo se vuelve relativo. No hay verdades universales. Todo es relativo, todo es cuestionable. Incluso aquellas cosas que fueron básicas desde tiempos milenarios, como el concepto de familia, como el concepto de género y algunos otros aspectos. Y en ese caso Nietzsche nos hablaba que como toda crisis era una oportunidad para hundirte en la mierda misma o renacer. Por un lado estaba el concepto del último hombre, el hombre en busca del placer instantáneo, de la comodidad, ¿cierto?, de no luchar por nada, de evitar el riesgo, de evitar el conflicto y vivir sin mayor propósito. O, por otra parte, el hombre nuevo, el superhombre o el Übermensch, que es prácticamente la antítesis, ¿cierto?, de ese hombre anterior. No quiero ahondar mucho en eso, al menos en esta ocasión no lo voy a hacer. Pero al menos yo, desde como lo percibo, se están cumpliendo muchas de las cosas que plantea Arnold Toynbee y también muchas de las cosas que plantea Friedrich Nietzsche. Ahora, y para concluir, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que tenemos nosotros frente a esto? ¿Quedarnos mirando cómo destruyen el mundo y sin hacer nada, de manera apática, de manera indiferente? ¿Asegurarte individualmente? No sé, yo personalmente no comparto eso. Creo que las crisis son instancias para mejorar, para agrandarse. Yo soy un creyente de que, si bien, y constantemente lo he hablado así en los videos anteriores, yo hablo siempre de una crisis de la masculinidad en los tiempos modernos,
yo pienso también que hay ciertos aspectos que indican a que la masculinidad podría estar volviendo. Hay una tendencia, hay una corriente de hombres que está creciendo y que son hombres conectados con su masculinidad, conectados con la energía masculina. Si se trabaja adecuadamente y se potencia adecuadamente esta corriente, podríamos ser, tú y yo y todos los hombres que estamos conectados con eso, una luz de esperanza para la sociedad que venga. Porque viene otra. Esta sociedad, desde mi punto de vista, está condenada al colapso. Y quizás no necesariamente malo. Pero vamos a permitir que en la siguiente vuelvan a tener el control los que destruyeron ahora. ¿Qué vamos a permitir? ¿Que reine el caos en los años venideros? ¿La barbarie? ¿La perversión? ¿O el orden? Ahí es donde está la gran importancia de empezar a trabajar internamente, conectar con esa energía trascendental que vive en todo hombre. Ese es el trabajo que está en cada uno de nosotros. Ahí está la gran revolución. La revolución está en tu interior, está en ti primero. No pretendas cambiar nada afuera si no estás cambiando tú, si no estás mejorando tú. Ahí está la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Se vienen tiempos duros, creados por hombres débiles, y es una oportunidad para nosotros para hacer renacer la masculinidad. Aquí es donde tenemos que aparecer nosotros. O sea, se acercan tiempos en los cuales vamos a ser puestos a prueba y tenemos que estar a la altura. Me gustaría leer tu comentario al respecto. De verdad que me gustaría. Si no estás de acuerdo con alguna de las cosas que dije, me encantaría leerlo también. Y sin mucho más que decir, sin mucha más dilación, solamente recalcar como siempre el pedir tu apoyo a mi canal. Suscríbete, dale like al video, coméntalo, compártelo, etcétera, etcétera. Y sin mucha más dilación, espero verte en una próxima aventura.